¿Qué tal? Bienvenidos a un webinar más de nuestras sesiones con Ángel Reina. Vamos a hablar en esta ocasión de la historia del arte mexicano y permítanme comenzar por la conclusión. Somos herederos de una gran tradición artística, una tradición que es reconocida en todo el mundo a tal grado que, salvando estos tiempos de características inusuales por la pandemia, son uno de los sitios más visitados en el mundo, nuestros sitios arqueológicos, pero también nuestras ciudades, nuestros centros culturales, los lugares donde crean y exponen su obra nuestros artistas. Hablamos de pintores, músicos, escultores, arquitectos, artistas callejeros. Somos de los países más visitados por el motivo de nuestra cultura y nuestro arte. Esto nos llena de orgullo y nos lleva pues a proponerles a ustedes que gentilmente se han conectado el objetivo de este webinar, que los participantes tengan una visión general de la historia del arte mexicano. Esta visión, por supuesto, orientada hacia el orgullo de nuestra cultura, el orgullo de ser mexicanos. Nuestra cultura está dividida en 7 grandes espacios. El primero es Mesoamérica, Áridoamérica y Oasis América. Esto es toda la historia de nuestro arte y nuestra cultura previos a la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Y luego vendrá esta conquista militar, esta conquista comercial, que también es una conquista de las almas, en donde los dos grandes pueblos enfrentados en una lucha que después será fratricida, van a descubrirse uno al otro a través de la violencia y a través del encuentro frontal del choque de dos grandes culturas, para que se genere a través de este choque militar, este choque violento de dos culturas, una nueva cultura, el mestizaje de la Nueva España. Esto nos va a llevar a 300 años que van a culminar hacia 1800, digamos, entre 1800 y 1810, ya que hubo varios intentos de levantamiento, varias asociaciones de grupos de la intelectualidad, de los militares, de los maestros, etcétera, que quisieron llevar a la Nueva España hacia una lucha por la independencia. Una lucha por la independencia que va a generar un México independiente a partir de 1821 y hasta la fecha, en donde se van a enfrentar todavía hoy dos grandes corrientes en el arte, en la cultura y en la sociedad, en la política también. Una que va a tener como eje central de desarrollo Europa, hoy también a la América del Norte, y el otro que va a tener como eje de desarrollo el regresar la mirada hacia la prehispania, esto es, hacia las raíces mesoamericanas, áridoamericanas y también de Oasis América. Estas dos grandes corrientes se van a enfrentar durante el resto del siglo XIX. Unas van a triunfar un momento, luego otras van a alternar hasta llegar a unos albores del siglo XX, donde se va a celebrar el centenario de la independencia con el gobierno de don Porfirio Díaz, y allí se va a ver cómo una tendencia evidentemente industrial o proindustrial que mira hacia Europa va a chocar de frente con una visión nacionalista que va a enfrentarse a través de la violencia con esa otra visión europeizante hacia 1910, y durante 10 años va a haber una guerra entre hermanos, una guerra fratricida para llevar a México hacia la modernidad y asomarnos a esta primera parte del siglo XX con un arte nacionalista que va a dar lugar hacia mediados del siglo pasado a una nueva visión, una visión internacional, una visión más universal a partir, sí, de las raíces de nuestra cultura, pero ya viendo hacia afuera y no nada más ver hacia adentro. Este arte internacional
internacional, esta cultura, esta generación de la ruptura nos va a llevar a un arte contemporáneo desde una visión contemporánea, pero grandemente influenciada por el arte nacionalista que tiene sus raíces en la prehispania, para llegar entonces al siglo XXI, un siglo que a pesar de su novatada, por así decir, sus primeros 20 años, que tiene esta lucha desde hace siglos, mínimo unos 200 años, entre la mirada hacia afuera, hacia Europa, hacia Norteamérica, contra la mirada hacia adentro, hacia el nacionalismo. En todos modos, en todas formas, vamos a hablar de que nuestro arte tiene una gran capacidad de resiliencia y ya ha mostrado una posibilidad de seguir existiendo con honra, con aportaciones al arte universal y por lo tanto es visto con respeto por el resto de las manifestaciones artísticas en el mundo. Esa es la visión general de nuestro arte en la Nueva España, en la prehispania y en el México independiente. Les recordamos que al finalizar ustedes la visión de este webinar podrán comunicarse con un servidor para resolver algunas cuestiones que puedan ustedes plantear, algunas preguntas, estaremos a sus órdenes. Bien. Damos paso a la primera transparencia, en donde vamos a hablar de esta historia mexicana, una historia de continuidad universal. Todos sabemos que hay teorías sobre historia del arte, que entre más sea esta vista hacia adentro, más será vista por las demás artes desde afuera. Entre más se abra y no muestre elementos propios, menos va a tener una trascendencia universal. Nuestra historia del arte, como pocas, es la historia del arte universal. ¿Por qué? Por este punto de encuentro y desencuentro constante a partir de la conquista, en donde, sin embargo, mantiene una esencia. Esta esencia, vemos mi transparencia hacia la izquierda, partirá de la cultura madre, así conocida la cultura del hule, la cultura de las grandes manifestaciones artísticas como esta cabeza olmeca, la cultura del hule en los estados de Veracruz, de Tabasco, donde se va a dar por primera ocasión una serie de manifestaciones artísticas que van a dar pauta para que la continuidad exista. La plaza, el talud y el tablero, el juego de pelota, la escultura monumental, pero también la escultura en miniatura, las figuras danzantes de Jaina, por ejemplo, una pequeña isla en el Golfo de México, en donde vamos a dar esta manifestación universal para el resto de las culturas de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, que va a tener como punto de partida, decíamos, Tres Zapotes, en esta parte de lo que hoy conocemos como México, que es Tabasco, en medio de los pantanos, del clima agreste por la cuestión de demasiado calor, demasiada lluvia, demasiadas enfermedades. Sin embargo, y a pesar de todo ello, tenemos al centro la cultura maya, que va a ser continuidad de la cultura olmeca, igual que lo fue la mixteca y la zapoteca. Centrémonos por este momento aquí en esta imagen de Palenque, la pirámide de las inscripciones, a mi izquierda, la más alta, el mirador u observatorio celeste, esta torre a la derecha y el resto de lo que se ha descubierto, porque es inmensa, es una de las ciudades más grandes de Mesoamérica, Palenque, en el estado de Chiapas, muy cerca de otros yacimientos arqueológicos como Bonampak y Yaxchilán, también, y muy cerca de esta frontera, que así lo vamos a llamar, con la cultura madre, que es la olmeca, y la cultura mixteco-zapoteco. A nuestra derecha tenemos una vista muy interesante de lo que es Mitla, este lugar bellísimo,
con una característica fundamental que es la greca como elemento ornamental. Tenemos, por supuesto, la iglesia, esto me da mucha tristeza, pero así fue, impuesta, superpuesta al monumento prehispánico y así se quedó. Hasta la actualidad es una iglesia pequeña, muy humilde, muy bonita, dedicada al Señor Santiago, el Matamoros. Lo traen los españoles precisamente por eso, porque es un santo de conquista. Esto es triste, pero lamentablemente así es la esencia de nuestro arte que ha impuesto sobre otras manifestaciones para crear un gran mestizaje, como lo vamos a ver, o ya lo estamos viendo en esta transparencia y en las siguientes transparencias, en donde vamos a tener que este arte no va a tener una sola manifestación ni una sola característica. Lo vemos en la siguiente transparencia. Vamos a encontrar que el arte va a tener en la prehispania varias manifestaciones a partir de los olmecas, decíamos los mayas, los mixtecos y zapotecos en lo que hoy es Oaxaca, sobre todo los valles centrales. Tenemos abajo a mi izquierda esta planicie que es artificial en un gran cerro que domina a los valles en los 4 puntos cardinales. Créanme, estuvimos hace muy poco allí, que la inmensidad de esta metrópolis, porque realmente son varias, Monte Albán, llena todavía hoy de asombro a los visitantes y a los investigadores también. Tenemos esta gran plaza, que en realidad son 2, rodeada de pirámides, truncas, diríamos, en algunas ocasiones, para hablar de la diferencia con otras pirámides en el centro de México, un edificio J, que lo vamos a ver al centro, a la izquierda, en la transparencia de Monte Albán, y los yacimientos en la ladera de las tumbas, la 107, la más importante, la que se descubrió hacia 1932 por don Antonio Caso y su grupo de investigaciones. 2 grandes culturas que se van a fusionar para crear la mixteco y la zapoteca, que nos va a dar una gran cultura que todavía hoy existe. ¿Por qué? Porque todavía hay hablantes, y mientras hay hablantes hay cultura. Un hablante que sí ha aceptado algunas formas gramaticales hispanas y de otras lenguas, pero que mantiene su esencia y su gran orgullo en los valles de Oaxaca. Arriba tenemos las culturas del Golfo, el Tajín en Veracruz, muy cerca de Papantla, y tenemos una gran manifestación a la izquierda, a la derecha de esta transparencia. Si tuviéramos una visión de 360 grados, tendríamos ahí la pirámide de los nichos y todo ese elemento que vamos a tener como característica todavía hoy de nuestra arquitectura. Vamos a hablar más adelante de Zabludowski, de Teodoro González de León, de Ramírez Vázquez, el talud y el tablero. Este talud que lo tenemos baja, y luego se encuentra con un tablero en nuestra transparencia de arriba, que va a tener nichos como característica del Tajín. La gran pirámide de los nichos, 365 de ellos, uno para cada día, algo realmente asombroso, hacia más o menos el siglo X de nuestra era. Los montículos que vemos en la transparencia de arriba no son otra cosa que pirámides que no han sido descubiertas o yacimientos arqueológicos. Tenemos entre las 2 grandes pirámides de la izquierda, por allá al fondo, el juego de pelota en el Tajín, que es otra característica de la cultura mesoamericana. El talud, el tablero, el juego de pelota, la pirámide, el centro ceremonial, la escultura, la pictografía, sobre todo con colores rojos, amarillos, azules y verdes. Lo vamos a ver esto en un yacimiento olmeca Chicalanca, en Tlaxcala, que es bellísimo y que no es muy visitado. Ojalá ustedes puedan ir algún día a esta zona de Nativitas y ver todos los vestigios que se han encontrado como templos de las mariposas en una cultura olmeca que llegó hasta prácticamente el centro del país, a unos cuantos kilómetros de Cholula, en Puebla,
y no muchos kilómetros de distancia de Teotihuacán y de Otoyán en el estado de Hidalgo. En nuestra próxima transparencia vamos a ver todavía esta manifestación prehispánica. Aquí tenemos a mi izquierda Tzintzuntzan, el lugar de los colibríes. Al centro, un yacimiento arqueológico que visité hace poco, que me llenó de emoción, la Ferrería en Durango, y a la derecha este gran yacimiento zacatecano hoy, que es Paquimé. Perdón, que es La Quemada. Paquimé va a estar al norte de estos tres grandes manifestaciones: el occidente, Tzintzuntzan, o Árido América, La Quemada, y un poquito más al norte La Ferrería, y luego ya Árido América, donde empieza Árido América, vendrá a ser en Chihuahua, al centro de lo que hoy es el estado, en este bellísimo yacimiento que es Paquimé. Y luego ya la pobreza, pero también la grandeza de vivir en el desierto, en las grandes montañas aisladas, que vendrán a ser casas grandes, janos, y luego ya los comanches y otras culturas, indios pueblos o indios habitantes originales pueblo, en los estados de Nuevo México y el sur de Colorado en la Unión Americana. Entonces tenemos tres grandes zonas de la cultura prehispánica: olmecas, mayas y zapotecos y mixtecos. Al centro, Teotihuacán, Tuya o Toyán, toda la que es el desarrollo de las culturas de Guerrero, y Puebla, Hidalgo y el estado de Veracruz con las culturas del Golfo. Ya asomándose hacia el norte, hacia los límites de Mesoamérica, en lo que hoy conocemos como Jalisco, Colima, Nayarit, las culturas purépechas, Michoacán, por supuesto, Guanajuato y un poquito de Hidalgo. Esa sería una muestra de cultura purépecha. A mi izquierda, Tzintzuntzan con las Yacatas, también otra gran explanada artificial. Enfrente, no lo vemos, pero enfrente está el lago bellísimo de Pátzcuaro, el lugar donde la tierra se vuelve inframundo y que fue conquistada a través de la palabra y la fe por Tata Vasco de Quiroga, como el principio del mestizaje. Sabemos todos que el mestizaje se da en el centro del país de hoy, de nuestro México, en el gran lago de Texcoco y sus grandes afluencias, como Xochimilco, por ejemplo, en donde Martín Cortés será el producto de este encuentro cultural y físico entre Cortés, Hernán y la señora doña Malintzin para procrear, y de ahí saldrá Martín Cortés. Pero todos sabemos también que antes de ellos, en la península yucateca, en una cultura maya decadente, un buen hombre, guerrero, va a encontrarse con una cultura primero como esclavo él y luego como hombre liberto, y va a tener también un matrimonio y una descendencia. Morirá trágicamente en un enfrentamiento con las tropas de Hernán Cortés en Yucatán, muy cerca de Bacalar, hoy la laguna de Bacalar. Ese es el origen de nuestro mestizaje. La otra parte del mestizaje es de la que les hablaba con Tata Vasco de Quiroga, que va a traer los elementos renacentistas europeos. Él trae, por ejemplo, planos para construir ciudades reticulares que van a ser generadas en Europa por gente como Leonardo da Vinci, por ejemplo. Esto es muy interesante, con el apoyo de algunos papas para este colonizaje espiritual de América. De la Robert, por ejemplo, los Médicis también, por ejemplo, desde el Vaticano. Le damos para que la siguiente transparencia nos dé ya el ejemplo de cómo vamos a tener un resultado de la conquista de las almas. En el siglo XVI, los españoles, cuando llegan,
traen, la verdad, hay que decirlo, un atraso cultural muy importante. Ellos brincaron de la Edad Media al barroco, no tuvieron renacimiento, porque mientras otras naciones o grupos o familias como los Medici en Florencia, en lo que hoy es Italia, estaban en el renacimiento, España estaba luchando contra los moros, dicho de forma genérica, los mozárabes y para independizar el centro y el sur de la península, lo que hoy conocemos como el Al-Ándalus, Cataluña, Valencia, y hacia 1492, fíjense qué tarde, cuando ya estaba muy avanzado el Renacimiento en el resto de Europa, los reyes católicos liberan a Granada de los nazaríes y empieza formalmente la unificación o el engrandecimiento de lo que conocemos como España. Entonces, los que llegan acá, hasta 1524, los primeros curas o frailes, que son los franciscanos, y luego los agustinos, y finalmente en esta primer gran oleada de conquistadores espirituales, los dominicos. Recordemos que los jesuitas llegan muy tarde, hasta finales del siglo XVI, porque todavía no existían a principios del XVI, van a construir grandes monumentos que todavía hoy se conservan. Arriba tenemos en el estado de Hidalgo a Colman, al centro tenemos en Puebla estas grandes manifestaciones, Puebla y Tlaxcala, de indígenas. Es un arte indígena, instruido sí por los curas españoles, pero hecho por manos indígenas, manos de los habitantes naturales de estas tierras. Y abajo una fotografía poco común de Yuyiriyapúndaro desde el lago ensangrentado de Yuyiriyapúndaro, y allá al fondo el gran conjunto agustino conventual. Al frente tenemos el más grande y bello de los frontones novohispanos, que es el del convento e iglesia de Yuriria o Yuyiriyapúndaro, en la gran ruta de los conventos que hemos realizado y algún día volveremos a realizar, viniendo desde Pátzcuaro a Morelia, a Cuitzeo, a Yuriria, a Salamanca, para ir a dormir a Guanajuato. Es una ruta de muchas que existen, ¿por qué no decir también en este momento la ruta de los conventos en Yucatán, que sale de Mérida para ir a Mama y a otros lugares como Texcoco, y que regresa, es una especie de óvalo, y que regresa a través de Humán y de Uxmal a el punto de partida, que en este caso es Mérida la Blanca. Estas rutas, tenemos otra, podemos salir de la Ciudad de México, en el centro del país, hacia Amecameca, pasando por estos grandes corredores hacia los volcanes, desviarnos hacia San Miguel Nepantla, atardecer en Huastepec y estos grandes conventos como Tepoztlán, quizá dormir en Cuernavaca o regresar ya tarde al Valle de México para pernoctar. 3 grandes rutas de conventos que van a maravillar a los mismos colonizadores, que los van a dejar y ya nunca van a regresar a ellos. En algunos casos, Junípero Serra en la Sierra Gorda de Querétaro, por ejemplo, 7 grandes conventos, con K quizás sea el más conocido, en una sierra bellísima donde también hemos de regresar. Esa conquista que va a tener en San Rafael de los Milagros, en Cacaxtla, antes de subir a ese gran yacimiento Olmeca Chicalanca, va a darnos en Actopan, en Acolman, en Puebla, en Tlaxcala, este mestizaje. Llegan los españoles y preguntan, hijo mío, aquí a quién veneran, a la madre de todas las vírgenes y de todos los dioses. Ah, caray, yo esa historia la he escuchado. ¿Y cómo se llama? Xautempan, padrecito. Mira, nosotros la madre de todos los dioses es Santa Ana, es la madre de la Virgen María. Entonces de hoy en adelante este lugar se llamará Santa Ana
Xautempan. Ese es el ejemplo perfecto de este mestizaje. Está en las afueras de Tlaxcala, muy, muy cerca del centro de la ciudad. Y así muchos ejemplos en donde se da este mestizaje entre lo indígena y lo español. Ambos se conquistan. Los españoles son conquistados por nosotros y terminan siendo mestizos. Y nosotros somos conquistados por ellos y terminamos teniendo sus apellidos, Santiago, por ejemplo, Agustín, por ejemplo, sus nombres y apellidos, todavía hoy. Este mestizaje a través de la violencia, que nos va a reflejar en su mural González Camarena, también es un mestizaje cultural, como vamos a ver en la siguiente transparencia. Aquí vamos a ver entonces que estos 3 siglos van a dar ciudades que primero fueron comerciales. Puebla, la más importante. Nos regresamos, anda, ya estamos de nuevo, se me fue el cursor. Tenemos aquí que Veracruz, la primera gran ciudad comercial, Puebla, para que no fuera tan pesado el camino a la Ciudad de México, por supuesto Tenochtitlán, México, y luego las grandes ciudades mineras, que van a tener una traza de plato roto, todos revueltos, como en medio de cañadas y de ríos y de montañas. Guanajuato, Tasco en Guerrero, Zacatecas, ciudades mineras, ciudades comerciales y agrícolas, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, por supuesto, Valladolid, que hoy conocemos como Morelia. 2 grandes tipos de ciudad. La comercial en planicies, la minera en cañadas. Las 2 van a generar un arte y una cultura impresionantemente hermosas. Y vamos a aportar al mundo del arte un elemento que es muy importante, el barroco mesoamericano. Porque nuestro barroco no es nada más europeo, no es Churriguera o Juan de Herrera nada más. Es también la aportación de los naturales. Hermenegildo Bustos, abajo a mi derecha, este retrato de una familia provinciana, él mismo era provinciano, no tiene nada que pedirle a mi queridísimo Manuel Tolsá. Vemos a la izquierda la fotografía del caballito que ha errado, ha andado por todo el centro de la Ciudad de México, incluido el Zócalo y la confluencia del Paseo de la Reforma y la calle Juárez. Ahora está en este lugar, me parece muy acertado, en la Plaza Manuel Tolsá. A mi izquierda, el Palacio de Minería, diseñado y construido por Manuel Tolsá a final del siglo XVIII, XIX, empezando. A mi derecha, el Palacio de las Telecomunicaciones, de finales del siglo XIX, mandado a construir igual que está el que está ya en Escorzo, en contraesquina, que es el Palacio de los Correos, por Porfirio Díaz, como inicio de la celebración del centenario de nuestra independencia. Tenemos entonces el arte mestizo, arriba el arte español e italiano, abajo, y a mi derecha la muestra de cómo el arte indígena siguió vivo a pesar de toda esta influencia. La academicista, por supuesto, a finales del siglo XVIII, el 1774, cuando comienzan a llegar los grandes maestros, Tolsá es uno de ellos, Indalecio será otro, europeos formados en academias reales como San Fernando en Madrid, y van a fundar la Academia de San Carlos, no muy lejos de la Plaza Manuel Tolsá. Por cierto, en medio de las 2 estará la Plaza Mayor o el Zócalo de la Ciudad de México, y luego atrás del Zócalo, Palacio Nacional, y atrás la Academia de San Carlos. Vamos a tener entonces todas estas grandes manifestaciones del arte novohispano. Nos falta una, la hacienda. La hacienda es un microcosmos, puede ser incluso un convento. Los jesuitas son expertos en ello. Tepozotlán será un ejemplo, en el que el microcosmos es el convento que parte del siglo XVI. Cuidado, esto es muy bonito, muy importante, porque nosotros lo inventamos. Un gran atrio
una puerta de acceso, puerta atrial, una cruz, la cruz de Cristo, pero con todas las manifestaciones del arte prehispánico. En las 4 esquinas, un pozo, una capilla posa o abierta, los dos elementos arquitectónicos, porque no sabíamos estar adentro nosotros, los prehispánicos. Entonces teníamos que adorar al nuevo Dios junto con los otros dioses que se colaron, como la iglesia de Guadalupe que resguarda la imagen de la guadalupana y otros muchos dioses prehispánicos en capillas 4, capillas abiertas, capillas posa. San Ángel en la Ciudad de México será uno de los primeros lugares, por supuesto no era parte de la ciudad, era un pueblito, y tenemos grandes, Tepozcolula en Oaxaca, grandes manifestaciones de arte prehispánico mezclado con lo español. El convento, la capilla posa, la capilla abierta, la capilla para los peregrinos. Esto es muy importante. Tacuba, en la Ciudad de México, será un ejemplo de ello. Y luego ya después construyen la iglesia. Y adentro del atrio, el convento como un microcosmos medieval. Esto es muy importante, medieval. El gran ejemplo lo vamos a ver después. Ahorita nos quedamos con que el convento y la hacienda son microcosmos. La hacienda es civil, el convento es religioso, pero también el convento puede ser una hacienda, religioso, civil, gobernados por un abad. En el caso de la hacienda, pues el hacendado. Ahora sí, vamos a ver cómo se da este arte de la Nueva España asomándose al México independiente. Nuestra siguiente transparencia nos va a mostrar esto, la influencia de Europa, la Francia nada oculta del porfiriato. Recordemos que no solamente Monsieur Limanteur va a hablar francés en las reuniones de Porfirio Díaz, sino toda la corte porfirista, disculpen la expresión, porque no era un rey, era un presidente reelecto muchas veces, van a hablar francés. Y todo el arte va a ser francés. Arriba a mi izquierda tenemos a Joaquín Clausel, grandemente influenciado por el arte impresionista francés de 1860 al 80, cuando ya llegan los postimpresionistas con Van Gogh, y va a llegar todo este arte de Manet, Monet, Pissarro, Sisley, el arte nuevo hispano, que ya está en lo último, está asomándose a la independencia. Arriba a mi derecha, el gran y bellísimo mercado de Guanajuato, que en su origen iba a ser la estación del tren y terminó siendo un mercado, también mandado a construir para el centenario de la independencia. Abajo a mi izquierda, el Teatro Juárez, donde ahorita está el Festival Cervantino y cada año se repite. Y ahí tenemos el gran arte mexicano, ya casi mexicano, la palabra no existe todavía, aunque algunos intelectuales la utilizaban, de una nueva camada de artistas. Los artistas europeizantes, novohispanos, que comienzan a ver que hay un mundo nuevo. Aquí tenemos entonces a Rivas Mercado como el gran constructor del Teatro Juárez, de la Columna de la Independencia en la Ciudad de México. Y los pintores, los hijos, disculpando la expresión, de los artistas europeos, tenemos a José María Velasco, a los grandes maestros pintores europeos reflejados en estos artistas novohispanos que ya se asoman a la nueva realidad que es la del siglo XIX. Ya dejaron atrás la Nueva España, ya son ellos del México independiente y entonces sí hablamos de un arte mexicano con José María Velasco, con Clausel, con Rivas Mercado, con el mismo Manuel Tolsá, que terminó siendo mexicano por influencia y siguió construyendo a la manera europea. Al final de este periodo, 1900 a 1910, Porfirio Díaz va a realizar varios concursos de carácter internacional
para asignar construcciones del centenario. Adamo Boario, Silvio Contri van a ser dos arquitectos italianos que van a responder a estas convocatorias. Y gracias a ello tenemos el Palacio de las Bellas Artes, el edificio central de Correos, lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que terminó siendo monumento a la Revolución, y algunos otros ejemplos. Lo más importante es que surge un nuevo arte, y este arte mexicano es el arte mexicano de la Revolución, como vamos a ver en nuestra siguiente transparencia. Este arte de la revolución es un arte que va a mezclar de nuevo el mestizaje, el nacionalismo con el internacionalismo. México se moderniza gracias a la revolución y tendrá, como lo tuvo en la prehispania, Cacaxtla en Tlaxcala, Bonampak en Chiapas, como nada más dos ejemplos. Teotihuacán, sobre todo con los últimos descubrimientos del siglo XX y XXI, grandes manifestaciones de pintura mural, al fresco, con otras técnicas, sí, hay que aclararlo, pero al final de cuentas, arte mural. Aquí lo tenemos, Siqueiros, los tres grandes, Orozco y Rivera, pero también hubo más, González Camarena, lo hemos mencionado, llega tarde y no exactamente al movimiento muralista, pero sí a la escuela mexicana, Rufino Tamayo y Adolfo Mexiac, con el taller de grabado mexicano, que es un taller revolucionario. También llegaron todos estos artistas a crear una tendencia a nivel mundial. Recordemos que Rivera viene de Francia, de donde ha bebido, perdonando la expresión, del gran arte universal, del cubismo, pero él siendo un gran nacionalista, veamos su primera obra, bellísima, por cierto, de Caballete, española, que vamos a encontrar en Guanajuato y en la Ciudad de México, y vamos a ver este arte europeo influenciado por el arte nacionalista para crear esto que estamos viendo. El arte del mestizaje, el arte revolucionario que va a tener la arquitectura a partir del Art Nouveau y del Art Deco hacia 1920 y tantos, 25, el arte de la post-revolución, que va a tener un gran impulsor. Esto hay que tenerlo siempre presente, José Vasconcelos. Tendrá muchos errores, todos tenemos errores, pero él, el creador del ser del mestizaje, el Ulises criollo, va a apostar por un arte nacionalista y va a invitar primero a Rivera, y Rivera va a traer a otros para crear esta gran escuela mexicana de arte, no nada más de pintura, sino de arte. Esto es muy importante. Cerramos esta transparencia para hablar de que este arte es público. Esto es muy importante también. Estas influencias extranjeras que se reciben en el arte nacionalista, tenemos a Chávez arriba, abajo un fotograma de María Candelaria con Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Tiene, a partir del cubismo y del internacionalismo, de todos los ismos de la primera parte del siglo XX, a grandes artistas que van a ser nacionalistas. La familia Revueltas, que orgullosamente son duranguenses, desde la escritura, la actuación, el cine, van a tener una gran influencia en el arte de su tiempo. José Revueltas es el más reconocido, pero no hay que olvidar que también Rosaura Revueltas, la más joven y la actriz de La Sal de la Tierra, van a tener una gran influencia en el arte mexicano de la primera parte y un poquito de la segunda parte del siglo XX. Juan O'Gorman, el decorador, disculpen la expresión, con su gran mural de vidrio mexicano de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria hacia 1950, un extranjero californiano que llegó y no se quiso ir y que aquí murió con gran orgullo llamándose mexicano, Pablo O'Higgins, y su gran pintura, que es continuidad, igual que la fotografía de Figueroa, que son continuidad de la Escuela Mexicana de Artes. Siqueiros vive todavía en los 70 y crea su gran obra, que es el Poliforum Cultural Siqueiros, que ha recibido varias restauraciones,
estaba experimentando el maestro Siqueiros cuando lo edificó, lo planeó y todavía cuando lo abrió al público. Estamos hablando entonces de una escuela mexicana de arte de la primera parte del siglo XX que va a dar lugar, como lo vamos a ver en nuestra siguiente transparencia, va a dar lugar a una generación de la ruptura. Tenía que ser así. El arte, la política, todo es un va y ven. Izquierda, derecha, va, viene. Entonces, a una escuela mexicanista, nacionalista, de izquierda, pues sucederá una intención diferente, que es la cultura del vaivén. Tenemos arriba a la derecha uno de los grandes museos del mundo, créanme, amigos, amigas, el Museo Nacional de Antropología e Historia. Junto con el Sumaya está en la lista de los 50 museos más visitados del mundo. Aclaramos, antes de la pandemia. Hay que ver qué pasa. Ahorita la gente apenas está comenzando a regresar a los museos. Todo 2020 y 2021 así será. Este gran museo con su gran paraguas que nos recibe después de la sala de exposiciones temporales, del auditorio y de la bienvenida, nos recibe este paraguas que es bellísimo, diseñado por Ramírez Vázquez, y vemos esta gran celosía prehispánica, bueno, de influencia prehispánica. Mitla está allí, Monte Albán también está allí, es para resguardar el segundo nivel, todas las grandes salas etnográficas que se corresponden a las grandes salas arqueológicas, antropológicas, etcétera, que están en la parte baja. Estamos viendo, la foto está tomada desde la sala mexica, que es la sala más importante, al centro, y luego las grandes culturas van a estar hacia mi izquierda y hacia mi derecha, con un gran espejo de agua al centro, tiene peces y toda la costa, muy bonito. Esta generación de la ruptura va a tener a grandes representantes. Así como tuvimos un arte deco con José Luis Cuevas Pá, el primero, tenemos ahora al nuevo José Luis Cuevas, el pintor, abajo a mi izquierda, uno de sus múltiples autorretratos, Felgueres, que se acaba de ir este año. Una generación inconforme, esto es muy importante, está inconforme con el indigenismo revolucionario, con la escuela mexicana de arte que están en ese momento en boga, el siglo XX. La escuela mexicana da paso, pues, no voluntariamente a una escuela internacional. La zona rosa será el lugar de reunión de esta generación de la ruptura. Tenemos abajo a mi derecha un kiosco en el Zócalo de México 68, diseñado por el despacho de Ramírez Vázquez. Como vamos a ver en la siguiente transparencia, vamos ya de salida de este webinar, en donde nos vamos a asomar en la siguiente imagen hacia lo que sigue, el arte universal, nacional y vanguardista de México. Tenemos la gran, bellísima sala de los murales de Osaka, 11 de ellos, en el Museo Manuel Felgueres en Zacatecas, un lugar, créanme, los que no lo conozcan, impresionantemente hermoso, un museo bello, desde que se asoma uno a la fachada, que era una cárcel y antes fue un edificio neocolonial, hasta estas grandes salas. Este es un anexo, vemos el techo que no es original, para que cupieran estos grandes murales hacia la Exposición Universal de Osaka en Japón en los años 70, y luego reunidos aquí los grandes artistas de la ruptura. Y abajo el museo recientemente inaugurado hace un par de años en la ex penitenciaría de San Luis Potosí, en la calzada de Guadalupe, dedicado a nuestra queridísima surrealista de finales del siglo XX y le tocó asomarse al siglo XXI. Tuvimos de ella, Leonora Carrington, una exposición en el Paseo Colón de Torreón, Coahuila, hace 10 años, en 2010, 2011, bellísima la exposición, la hemos visto en otros espacios públicos y fuimos días después de su inauguración en San Luis Potosí,
a ese gran museo. La maestra Carrington tiene otros 2 recintos recientemente inaugurados, uno de ellos en Xilitla, San Luis Potosí, y el otro en la Ciudad de México, en la colonia Roma, donde era su casa estudio. Entonces vemos que la literatura de la onda hacia los años 70 con José Agustín y Gustavo Sainz, ya fallecido Sainz, José Emilio Pacheco, que también se nos adelantó, va a dar lugar a una nueva manifestación artística en México, el arte universal, que ya no se pelea, que ya no tiene resquicios de odio o de ira, se perdonó y se asomó al balcón de lo universal. Ese es el arte del siglo XXI en México. Debemos de estar orgullosos de que durante 30 y tantos siglos es un arte en continuidad. Esto es muy importante. Hemos sido los mismos y seguiremos siendo los mismos. Por eso somos admirados en el mundo. El arte prehispánico está vivo. Carrington lo demostró. Varo lo demostró Remedios. Y lo demuestran hoy nuestros jóvenes artistas que desde la vanguardia del arte universal se siguen asomando al arte mexicano, a la prehispania, a la Nueva España, al México independiente del siglo XIX, al arte de la postrevolución, a la generación de la ruptura, para llegar a esto que tenemos en pantalla, que es uno de los grandes artes del mundo. Créanme, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Muchas gracias.